Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. En una semana no precisamente tranquila. Queremos aclararlo, hablamos con Eduardo hará un par de minutos, que este programa se graba los jueves después del mediodía. O sea que de acá al sábado lo que pueda ocurrir en aguas borrascosas o en cumbres borrascosas, lamentablemente lo vamos a tener que tratar la semana que viene. Ahora podemos hablar de esto que pasó el fin de semana, podemos hablar de esto que, como bien me dijiste, no se entiende cómo explota el miércoles. Bueno, a ver, su fino análisis político. Bueno, en primer lugar, es notorio que el gobierno ha recibido un fuerte cachetazo, ¿no? No sé si vos que nos estás viendo, pero hay un fuerte llamado de atención con este voto que, por un lado, premia a los que no deberían ser premiados, porque la verdad, hace menos de 2 años, Macri y los amarillos de Juntos o Juntos Cambiemos se fueron de la Argentina, por lo menos como una expresión mayoritaria en el Poder Ejecutivo Nacional, porque habían hecho un gobierno que privilegió a un sector muy limitado de la población. Vino la pandemia, hubo restricciones de todo tipo en la Argentina. Yo entiendo el mal humor del hombre, la mujer, el joven, la adulta argentina que siente que las expectativas que puede haberle puesto al voto de el Frente de Todos, al voto Alberto Fernández, no puede no haberse visto satisfecho. Pero bueno, la pandemia es un hecho objetivo que no lo podemos negar. Ahora, ¿sabés qué me extraña? Que el presidente haga las declaraciones que hace y como si no se hubiera dado cuenta de todo lo que estaba pasando. Bueno, es que sabés que los microclimas de gobierno, me parece, o de grupos políticos, del cual yo también integro, no me voy a hacer el distraído en este momento, confiábamos que la voluntad que le ponemos a resolver los problemas era suficiente, pero indudablemente la voluntad no alcanza a percibirse cuando uno va al supermercado y te aumentó la leche, te aumentó la carne, te aumentó la verdura, te aumentó la fruta. Y quien sufre en la Argentina requiere respuestas concretas, ¿no? Sí, por ahí eso que hablábamos al principio del cachetazo explota el miércoles renunciando el ministro del Interior, que algunos dicen que le dijo a Fernández, otros dicen que directamente se fue, no sé en qué cambia la cosa, pero que me parece que era uno de los tipos, al menos desde mi punto de vista, más rescatable de un gobierno que tiene que hacer cambios profundos de gabinete, le guste o no a quien le guste. Sí, el tema es que lo tiene que resolver el presidente cuando él considera que le va a dar una señal a la sociedad para mejorar las cosas y para poder cumplir con las demandas que vienen, ¿no? Yo quiero, ligado a esto, marcar algo que te vengo diciendo a vos desde hace un año. Siguen funcionarios macristas en los puestos de poder. Los mismos que echaban gente en el Ministerio de Trabajo ahora han pasado, los dos que se ocupaban de eso, al Ministerio de Catopodis, con sueldos de 250 a 300 lucas. Entonces, no entiendo, habiendo compañeros, cuadros de izquierda, peronistas, no entiendo cuál es la movida de este tipo de cosas, pero no lo entiendo ya desde adentro, desde el militante que fui alguna vez hasta el funcionario que fui otra. No lo entiendo. Y quiero hacer un mini, que no lo hicimos la vez pasada, recordatorio a dos cosas. No la hicimos la vez pasada. 11 de septiembre del 73. Uno de los golpes más cruentos en la historia de Latinoamérica, el militar criminal, asesino y torturador Augusto Pinochet Ugarte volteó el gobierno democrático de Salvador Allende.
Y el 16 de septiembre, un día después de mi cumpleaños, se cumplió otro aniversario de uno, junto con la Revolución del 30, uno de los peores genocidios de la historia política argentina, hecho por los milicos, fusiladores. Y está bueno tener memoria, recuperar estas cosas. Yo estuve como muchos argentinos en las movilizaciones que recorrimos la ciudad de Buenos Aires para solidarizarnos con el pueblo chileno, ¿no? Y creo que Chile hoy nos está diciendo, después de muchos años y mucho sufrimiento, que ellos están recuperando la memoria y que están queriendo cambiar el Chile, que acá se lo vendió el Chile neoliberal, el Chile pinochetista, lo están queriendo cambiar con esta reforma constitucional que están encarando. Bien, vamos a ir al primer invitado, precisamente alguien que va a hacer un análisis político de todo lo que pasó y de lo que está pasando, así nos saca a nosotros de la cancha, y Ricardo Rubier, que es el primer invitado, va a comenzar a analizar qué pasó con todo esto. Bueno, como dijimos con Eduardo, lo bueno de tener un analista político es que, digamos, le damos toda la responsabilidad a él, como 20, 25 minutos, para que diga, ¿no? Para que... Sí, hagamos igual un pimponeo, ¿no? Hay muchos interrogantes. Ha sido una semana brava para el gobierno, de muchos interrogantes, me parece, para los argentinos, de mucha búsqueda, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cómo ves, Ricardo, esta historia? ¿Cómo viste las PASO? ¿Cómo ves el desarrollo, el devenir de esto? Las internas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mirá, miren, en el corto plazo, digamos, hay como un nudo problemático que une las elecciones con la situación de ayer, ¿no? Hay una situación de nudo que puede explicarse con causales que provienen de más corta distancia o de más larga distancia, o de más largo tiempo. El nudo problemático que une la elección, donde es importante aclarar que Juntos por el Cambio, que gana la elección, no obtiene mucho más votos de lo que obtenía antes, sino que obtiene la misma cantidad de votos. No creció, curiosamente. ¿Y qué pasó? ¿Se achicaron los votos del Frente para la Victoria? Del Frente de Todos. No se fueron los votos del Frente para la Victoria Juntos por el Cambio. Los votos, en realidad lo que pasó fue que se cayó Frente de Todos, perdió más de 3 millones de votos, que fueron a parar, entre otros, a los que no fueron a votar, el voto en blanco, y las 10 o 12 agrupaciones, en el caso de Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, 10 o 12 agrupaciones que sacaron menos del 1,5%. Es decir, o fueron a la izquierda, que la izquierda creció, algo creció, no hizo una mala elección la izquierda. O sea que en realidad lo que está ocurriendo es una crisis en el Frente de Todos, sin duda. Ahora, esto, ¿cómo se relaciona con lo de ayer? Y después estoy obligado, por lo que dije al principio, de tomar un poco más de tiempo, de hablar de causales que vienen de lejos. ¿Cómo se tomó esto de ayer? ¿Qué pasó ayer? Digamos, ayer lo que pasa es la gota que desborda el vaso de la diferencia que hay dentro del Frente de Todos respecto a la gestión y respecto a qué es lo que hay que hacer a futuro. La derrota electoral del domingo aceleró y ensanchó las grietas internas dentro del Frente de Todos. Acá estoy obligado a irme lejos. Lejos es, el Frente de Todos, como toda coalición o como todo frente, une diferencias. Esas diferencias que siempre han estado en el peronismo, algunas vienen de mucho más lejos, esas diferencias
fueron resueltas en función de una estrategia electoral exitosa, que fue la constitución del Frente, para evitar la reelección de Macri. Pero esas diferencias que existen en toda alianza, existen en el Frente Amplio, acá enfrente en Uruguay. ¿Por qué cito al Frente Amplio? Porque la diferencia de esa coalición con la nuestra, con la de Argentina, con la del caso del Frente de Todos, es que allá existen partidos políticos. Por lo tanto, los problemas, las diferencias, se negocian en forma institucional. En cambio, en la Argentina, como los partidos están casi disueltos, solamente existen para las elecciones, la falta de partido, la debilidad partidocrática establece la ponderación de la personalización. Es decir, las diferencias son diferencias personales. Se habla de Cristina, se habla de Alberto. No se habla del partido kirchnerista, porque no hay un partido kirchnerista. Debería haberlo, pero no hay. Lo que digo es que entonces los conflictos son conflictos mucho más personalizados, más crudos, más desnudos, que cuando hay partidos que lo que tratan es de acolchonar y evitar el conflicto, o achicar el conflicto. Bien, estas diferencias que tiene hoy el Frente de Todos, que digo que vienen de lejos, lo voy a poner, para ser sintético, lo voy a poner en la actualidad. En realidad, lo que viene pasando en la Argentina, y ese es un temazo lo que voy a plantear, lo que viene pasando en la Argentina, en mi opinión, desde hace años, es la contradicción entre la ideología y el posibilismo. Esta, para mí, es la cuestión central, que explica además la crisis dentro del Frente de Todos. La posición ideológica la ubico más cerca del kirchnerismo y el posibilismo lo ubico hoy en Alberto Fernández. El problema es que esta alianza partidocrática ganó la elección y no hubo una alianza de gobierno. Es decir, no volvieron a discutir los socios sobre un plan de gobierno. No, para colmo además llegó la pandemia, para colmo estuvo la herencia del desastre económico de Macri. Todo eso afectó la gestión de Alberto. Ahora, Ricardo, discúlpame que te interrumpa. Cuando hablas de posibilismo, ¿a qué haces referencia? Hago referencia al posibilismo, digo, estoy usando un término académico. El posibilismo se refiere fundamentalmente a aquellos que basan su política fundamentalmente o ponderando lo posible sobre lo ideal, sobre lo que le gusta, sobre el deseo. Hacemos lo posible. Te digo porque hoy, cuando están discutiendo el presupuesto que presentó Martín Guzmán, están discutiendo justamente sobre lo posible. Guzmán presentó un presupuesto posible para él. Puede estar equivocado, no sé, yo no soy economista. Posible. Lo posible es enemigo muchas veces de lo perfecto, de lo preferible, del deseo, de aquello que anida más en lo ideológico, ¿no? Ahora, Ricardo, no es bueno combinar lo ideal y bajarlo a la realidad y decir, bueno, yo voy en tal camino, lo que puedo plantearme hoy es esto, pero lo terrible es cuando aparece que el posibilismo va en contra de lo que la base electoral del Frente de Todos desearía. Ahí es donde me parece que hay una contradicción muy fuerte. Sí, totalmente de acuerdo con vos. El problema es cómo lo combinás. Y el problema que tenés en el Frente de Todos es que lo ideológico está pertrechado con una gran homogeneidad y con una conducción propia. O sea, tiene una conducción propia lo ideológico en Argentina. En cambio, el resto, los posibilistas, no tienen una conducción. Digamos, en realidad se van desenvolviendo desde la misma gestión. Ahora, el problema que tenemos es que esto ha derivado en una crisis política donde el sector del kirchnerismo ha dicho basta a Alberto Fernández,
a partir de que vio que el lunes pasado Alberto se ponía nuevamente a la cabeza de la campaña electoral y además, sin contar con el paquete de medidas que está pidiendo el kirchnerismo para aliviar la situación social y mejorar la posición relativa electoral, que tiene que ver con los recursos. Como Guzmán, por otro lado, plantea este camino, un camino más moderado, un camino más lento, más gradualista, que tiene en cuenta lo que está pidiendo el fondo, que tiene en cuenta la necesidad que hay de inversión, etcétera, etcétera. Mientras que el otro sería un modelo que, basado en lo que siempre pide Cristina, que hay que alimentar la demanda agregada, que hay que poner plata en el bolsillo de la gente, etcétera. Estos dos modelos, por llamarle así, entraron en conflicto. El problema es que no entran en conflicto en la academia, entraron en conflicto en la Casa Rosada. Bueno, pero ahí es donde yo veo, ahí Ricardo es donde yo veo que hay una contradicción muy importante que hasta linda con la irresponsabilidad. Porque la sociedad te da un voto que en alguna medida te castiga. La responsabilidad de los que integran o integramos la coalición de gobierno es cerrar fila y tratar de interpretar y dar respuesta a estas cuestiones. Si yo empiezo a... Yo me alegro que lo interpretes así, pero no todos hoy lo están interpretando así. Yo me alegro, digo, porque coincido. Yo digo, el tema con es la cómo... historia argentina... No, mi inquietud es si esto lo resolvemos en un cenáculo de individuos que quieren ver quién la tiene un poquito más larga o pensamos en cómo le damos respuesta a los problemas que tiene la sociedad. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad primordial en quien tiene que conducir este proceso, que es el presidente electo por los argentinos en el 2019. Y él tiene que ordenar las cosas de tal manera de contemplar la diversidad de intereses que hay en la coalición con las demandas que están viniendo en la sociedad, me parece. Aparte, Ricardo, no sé qué pensás vos, pero yo creo que vos no podés declarar que no sabías que la gente la estaba pasando mal. Me parece que el tema comunicación de este gobierno, el tema trabajo y comunicación, o lo cambian o nos vamos todos al descenso, ¿no? Entonces, claro, sí, totalmente de acuerdo. Yo no estoy, a ver, quiero que quede claro, no estoy exceptuando de responsabilidad al presidente, al contrario, es el primer responsable. Lo que digo es que con la movida que hace el kirchnerismo ayer, es una movida política, en lo cual me cambia el escenario. O sea, no puedo entrar a discutir lo ideológico, tener razón o no tener razón, pero si tocan la institucionalidad, me cambia el escenario y tengo que jugarme por el presidente. Por supuesto que me juego con el presidente. Con la historia argentina, yo lo que requiero hoy pido, ni siquiera entrar a discutir las medidas. Quiero que el presidente sea presidente, porque es el presidente que eligió el pueblo y porque otra salida sería desastrosa. O sea, yo puedo tener muchas críticas, pero lo que hoy estoy reclamando, o lo que hoy está reclamando mucha gente, es la institucionalidad, que el presidente siga siendo el presidente, que hay que hacer cambio de gabinete, que hay que cambiar medidas. Bueno, perfecto. Para este debate, la discusión, el presidente tiene que abrirse a opiniones, totalmente de acuerdo, pero hoy tiene que estar sentado en el sillón del presidente, digamos. Ricardo, yo tengo una pregunta. Tengo dudas, perdón. Vamos a tener que ir redondeando. Yo te quiero hacer una pregunta final y darte el tiempo. Yo creo que lo que mejor puede resolver el presidente es una política de reencuentro con su electorado. ¿Es posible que remonte el Frente de Todos el resultado electoral de aquí a noviembre? Mirá, sinceramente yo te diría,
me puedo equivocar, pero hay bastante experiencia internacional, nacional, que no es el 100%. La respuesta correcta es muy difícil remontar la situación. Es muy difícil. Lo cual quiere decir que no es imposible, sobre todo en aquellos distritos, provincia de Buenos Aires, donde la diferencia ha sido pequeña y donde, como dije antes, muchos que no votaron votarían al frente. Lo que pasa es que están enojados con el frente. Es tarea del presidente, si él tomó la decisión de ser el jefe de campaña, bueno, el presidente tiene que estar abocado a cómo volver a ganar esas voluntades que no se presentaron a votar. No es que votaron a Juntos, no votaron a Juntos. No se presentaron a votar, más los pequeños partidos chicos, el voto en blanco también, en el cual hay que tratar de volver a enamorar, por decir así, en base a un proyecto de parte del Frente de Todos. ¿Cómo se va a reconstituir el Frente de Todos de nuevo? No tengo la menor idea. Yo soy partidario siempre de la negociación y de la conversación. Me parece, sería muy... me parece que el enamoramiento te va a costar, Ricardo. Sí, va a costar. No quiero ser pesimista, pero bueno, no, va a costar. Muy lúcido como siempre, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, muy interesante y nos dejas pensando y habrá mucho para seguir analizando en el día a día. Gracias a ustedes. Gracias. Mucha y que suerte. tengas un muy buen fin de semana. Vamos a la pausa. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa y volvemos a hablar de economía. ¿Cómo no? Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, usted invitó a un economista, ¿se le entiende algo? Porque yo, a los economistas no les entiendo nada. En realidad vamos a ver después de que termine. Me tiene que hacer que yo lo entienda, lo cual es bravísimo, ¿vio? Alejandro Otero es consejero académico en la Universidad de Moreno, un economista realmente muy reconocido, con una vasta experiencia en la gestión pública. Fue director general, si no me equivoco, de la Dirección de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires y básicamente su especialidad son los impuestos, cómo sacarnos guita a nosotros. Pero bueno, lo que hoy le queríamos consultar es, a la luz del resultado electoral del último domingo en las PASO, ¿qué visualización él tiene? ¿Cuál es la demanda que viene implícita en la sociedad con un achicamiento en los votos al Frente de Todos y un mantenimiento de los votos que sacó en el 2019 Juntos por el Cambio? Bueno. Y yo agregaría, ¿qué se te ocurre como medida económica? No es fácil la pregunta, pero bueno, vos sos el economista, ¿qué se te ocurre como medida económica para que la gente pueda recuperar la confianza en todo este proceso, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, me parece que conviene señalar que, como decías, Eduardo, el resultado del domingo tiene una dimensión económica, tiene una explicación por el lado de lo económico, no es la única explicación del resultado del domingo, pero sí es una parte importante que ayuda a entender lo que pasó. Y en ese sentido, me parece que lo primero que vale la pena señalar es que muestra, a mi juicio, el resultado, que hay un desfasaje, una brecha muy grande entre los indicadores económicos positivos que se vienen reflejando durante los últimos meses, indicadores muy importantes que hablan de una mejora de la actividad económica significativa a la salida de la pandemia o en el marco de esta nueva normalidad con pandemia, que tienen que ver, por ejemplo, con el nivel de actividad, con el nivel de uso de la capacidad instalada, con el nivel del consumo, incluso con la desaceleración de la inflación, resultados positivos por un lado que no se están traduciendo en buenas sensaciones para la mayoría.
Es decir, hay un desfasaje entre esos resultados positivos, entre esos indicadores positivos que permiten tener una visión optimista a futuro y lo que está sucediendo a nivel de la percepción de la mayoría. Entonces, el desafío grande, me parece, es cómo se cierra esa brecha rápidamente, cómo esos indicadores se traducen efectivamente en buenas sensaciones para la mayoría. Y ahí, yendo un poco a la pregunta que me hacías, me parece que acá hay un tema de volumen y de velocidad, quiero decir. Me parece que se trata del desafío de cómo generar mayor volumen, es decir, que esos indicadores que son buenos todavía son moderados, es decir, cómo son aún mejores de lo que son y cómo esto se logra de una manera más rápida. Y en ese sentido, me parece que está muy clara la opción, ¿no? Por un lado están los colegas conservadores, digamos, que postulan que la mejor manera de resolver esta crisis, de acelerar la salida de la crisis, es generar medidas que aumenten el nivel de rentabilidad. Ahí lo tenemos, por ejemplo, a Lustó presentando un proyecto para eliminar las indemnizaciones como una forma de flexibilizar el mercado de trabajo, y otros que claman a gritos por la baja de impuestos. Medidas clásicas que ya hemos visto. Perdóname, cuando hablas de mejorar la rentabilidad, por supuesto, esa es una óptica que se mide desde los empresarios, te entiendo bien. No, claro, es decir, hay economistas, digo, que dicen que la solución a esto es mejorar la rentabilidad por esta vía, mejorar las condiciones que hacen al mercado de trabajo, abaratando los costos de la mano de obra de distintas maneras, por eso citaba lo de las indemnizaciones, o la rebaja de impuestos, o en paralelo con esto, más allá de la rentabilidad, disminuir el déficit fiscal. Toda una línea de pensamiento que la Argentina ya ha probado y no funciona. Y por otro lado, está lo que el gobierno intenta hacer, a mi juicio, con buen criterio, que es incrementar o mejorar los ingresos de distintos sectores de la población para empujar vía el consumo una salida de esta situación. Entonces ahí vemos medidas, algunas de las cuales seguramente se confirmen en las próximas horas, ya han trascendido, como por ejemplo, para los que tienen trabajo en blanco, incrementar el mínimo imponible para que el impuesto a las ganancias los afecte en menor medida y entonces tenga mayor ingreso para el consumo, o los créditos a tasa cero que ya iniciaron con los monotributistas y sigan con otros sectores, o el incremento a las jubilaciones, o la mejora en distintos tipos de subsidios para los sectores que todavía no han encontrado su lugar en el mercado de trabajo. Todas medidas que apuntan a mejorar el consumo y empujar la economía por esa vía. Para mí hay dos cosas que tienen que ver con lo que estás diciendo, que es cómo la mayoría de la población argentina tiene algún mango en el bolsillo, pero que cuando va al supermercado, a la carnicería o a la verdulería, no se le hayan escapado los precios al diablo y vaya corriendo siempre con el poder adquisitivo por detrás, ¿no? Sí, eso que te dice Eduardo, me parece que tiene que ver con la vieja, digamos, los viejos signos de interrogación, si los controles de precios son adecuados o no son adecuados. A ver, dos cosas respecto de esto, y te agradezco en ese sentido la pregunta. Esta política, que creo es la que intenta hacer el gobierno y con la que yo me siento identificado, insisto, la de mejorar los ingresos para mejorar el consumo y por esa vía generar una reactivación sustentable, que, ojo, también mejora la rentabilidad empresaria. No es solo que mejora la calidad de vida y el bienestar de los sectores populares, esto también mejora la rentabilidad empresaria porque hay más volumen de negocios, porque hay más niveles de actividad y de venta. Esta vía tiene dos riesgos, y esto hay que decirlo. Tiene dos riesgos. Por un lado, que una parte de esa mejora en los ingresos se vaya al dólar, y eso traiga efectos dominó por la vía de la recesión y la inflación. Y la otra parte es que los empresarios, en vez de producir más, se sientan incentivados a incrementar los precios. Entonces, este mayor nivel de ingresos no se traduzca en mayor consumo, sino en mismo nivel de consumo a mayores precios. Ni una cosa ni la otra. Estas son los dos riesgos que ya sabemos, y esta es la ventaja, ya lo sabemos, que tiene una política como esta. Que una parte se te vaya al dólar y te genere tensiones cambiarias,
o que los empresarios no reaccionen como se espera y conviene en un contexto como este, que es incrementando la producción y por ende incrementando el empleo, sino que lo que hagan es incrementar los precios. Son los dos riesgos que hay que atender y tiene el Estado medidas para poder atender tanto uno como el otro. Respecto a lo que vos preguntabas con los controles de precio, acá a mí yo hace tiempo vengo señalando algo que me parece que conviene reiterar una vez más. Entre todas las consecuencias que tuvo el desguace del Estado, una que no me canso de lamentar, es que se perdieron los equipos que trabajaban con visión de largo plazo. Entre esos equipos que se perdieron estaban los que seguían las llamadas cadenas de valor, es decir, que seguían con una información muy finita y muy precisa cómo evolucionaba el agregado de valor en las distintas cadenas. Ponele, qué sé yo, los alimentos, ¿no? Frescos o elaborados. Entonces, esos equipos sabían exactamente cuál era el costo de los productos a salida de fábrica. Hoy eso no lo sabés. Entonces, los controles de precio en góndola, por el mundo en que vivimos, por las cantidades de tecnologías que tiene la mercadotecnia, el marketing y los empresarios, es muy difícil de realizar. Hay que hacerlo, ojo, hay que hacerlo. No cabe duda que hay que hacerlo, pero para poder hacer con mayor eficacia ese control en góndolas, es necesario que sepamos cuál es el costo de producción a la salida de fábrica. Si yo puedo controlar el valor del paquete de fideos, cualquier marca que a ustedes se le ocurra, pero para controlarlo mejor tengo que saber cuánto ese fideo sale a salida de fábrica, tengo que conocer ese costo para saber en qué lugar de la cadena se están produciendo los incrementos injustificados de precio y entonces poder actuar en ese punto. Si cuando en una reunión por empresarios la discusión es un mea culpa o un hecha culpa de los unos a los otros, que no se puede saldar racionalmente porque no está sobre la mesa puesto el costo real de los productos esenciales, estamos en un problema. Y en ese sentido parece que conviene dar un debate cultural, que va a ser un debate de largo plazo, que es la de democratizar ciertos precios que son esenciales. ¿Por qué nos parece lógico que 4 gerentes, porque no son muchos más que eso, decidan los precios de productos que afectan o son esenciales para la calidad de vida de millones de compatriotas? ¿Por qué no tienen derecho los usuarios a tener una opinión y un conocimiento sobre esto? ¿Por qué no tiene derecho el Estado a tener una opinión sobre esto? Porque además esos productos esenciales son fuentes de impuestos, son fuentes de divisas. Ahora, Tal vez convenga en algún momento dar estas discusiones. Ahí no tenemos un problema de monopolización, porque me parece que el tema, si hubiese competencia también en la producción de distintos productos, por lo menos de primera necesidad alimentaria, creo que se podría utilizar las propias reglas del capitalismo, más la regulación del Estado para resolver esto. A ver, Eduardo, son 2 temas distintos y complementarios. Sin duda que tenemos un problema de concentración económica y por eso en determinados sectores, con los dedos de una mano, te sobra para mencionar quiénes son los productores de, insisto, productos esenciales. No estoy hablando de todos los productos. Productos esenciales, como son los alimentos o las bebidas, están en manos de un conjunto muy reducido de empresas. La competencia seguramente ayudaría, y en todo el mundo, y en la Argentina también, existen instrumentos legales para alentar la competencia y desarmar estos grupos concentrados. Y esa es una regla básica del capitalismo, decís bien, pero también es una regla básica del capitalismo, no estoy hablando de socialismo ni nada por el estilo, la transparencia. La transparencia es una regla básica de mercado capitalista. Conocer los costos de modo transparente es una regla básica del mercado capitalista. Y en muchas partes del mundo, algunos de esos países que les gustan a los colegas conservadores o neoliberales mencionar, esos costos son transparentes. Y eso no vulnera la propiedad privada del capital. Es más, en muchas de esas empresas los trabajadores tienen miembros en el directorio, y eso no vulnera las reglas del capital. Se trata sencillamente, y nuestra Constitución
nuestra Constitución así lo establece, que el derecho de los usuarios o consumidores, los derechos de tercera generación, estén representados en la sociedad que vivimos. No estoy cuestionando las bases del sistema en el que vivimos. Estoy diciendo que hay ciertas reglas de ese sistema que en la Argentina hoy son poco aprovechadas y son poco difundidas o presentadas de una manera interesada como si fueran ajenas al capitalismo, cuando son parte esencial de un buen funcionamiento de los mercados capitalistas. Bueno, te entendí todo, te vamos a volver a invitar. ¿Me entendiste todo? Bueno, me alegro que así haya sido. Y cuando quiera, a la disposición. Yo sumo con los dedos. Haberte entendido me parece Es médico, suma con los dedos. Es una maravilla, pero bueno, no, quedan muchas preguntas para hacerte y realmente creo que tener alguien que pueda hablarle a la gente y que la gente entienda me parece realmente de primera, ¿eh? Gracias, Alejandro. Nos volvemos a ver. Carlos del Frade, diputado, los saluda Ariel Crespo y Eduardo Sigal. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, gracias por este contacto. Vos hablaste de la droga en la dictadura, hablaste de la droga en la hidrovía, o sea, te explayaste, fuiste por todos lados, inclusive hablaste de la droga en Rosario. ¿Por dónde querés arrancar? Yo creo que la historia siempre acomoda a los tantos a la hora de empezar a hablar de los hechos que tienen que ver con los negocios, porque en realidad estamos haciendo la historia de un negocio, que es la historia de uno de los 5 grandes negocios que tiene el capitalismo. El capitalismo de la década del 60, como lo dicen las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización del Comercio y Desarrollo Europeo, dice que desde la década del 60 tiene 5 arterias que alimentan el corazón del capitalismo: el petróleo, las armas, los medicamentos, el narcotráfico y la trata de personas. Eso tiene un desarrollo en casi todos los países del mundo, en donde en ninguno de esos países el Estado es independiente de esos negocios. Como en todos los negocios, el Estado está presente, por mayor o menor omisión, por mayor o menor complicidad, por mayor o menor corrupción. Y en este caso, el desarrollo del negocio del narcotráfico en la Argentina comienza el 24 de abril de 1978, cuando la dictadura de Videla en la Argentina, junto a la dictadura de Banzer en Bolivia, empiezan con el cargamento de 200 kilos de cocaína que llegaron al puerto de Rosario, a la zona franca de Bolivia, enmascarados en un cargamento de 200 kilos de azúcar, que es lo que se dijo a la prensa. Fue impresionante el dispositivo que montó tanto la Junta Militar Boliviana como la Junta Militar Argentina, de tal magnitud que ese día estuvo Emilio Eduardo Macera, nada menos que uno de los integrantes de la Junta Militar, recibiendo ese cargamento de 200 kilos de cocaína. Y esto lo sabemos porque un militar que estuvo en toda esta operación, Gustavo Bueno, integrante del Comando de Inteligencia del Segundo Cuerpo de Ejército, que en aquel momento estaba Leopoldo Fortunato Galtieri al frente del mismo. El Segundo Cuerpo de Ejército tenía asiento en la ciudad de Rosario y jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Este hombre, Gustavo Bueno, oficial del Ejército de Inteligencia, declara esto en el año 2009 en Brasil, en donde se lo termina tomando prisionero porque tenía pedido de captura internacional por haber sido un delincuente de lesa humanidad. Y allí dice que todos estos procedimientos se hicieron por el acuerdo con los cocaleros bolivianos, esa es la terminología que utiliza Gustavo Bueno, entre la dictadura de Videla y de Banzer. Ese cargamento lo llevó adelante Roberto Eduardo Sánchez, un hombre muy importante de Bolivia, que terminó siendo el primer proveedor de Pablo Escobar Gaviria, y es el hombre que alguna vez también le prometió al pueblo boliviano que le iba a pagar la completud de la deuda externa. Lo cierto es que ese es el punto inicial, y ese punto inicial nos enseña algo. El narcotráfico es un negocio paraestatal, porque es un negocio ilegal desde el Estado, es desde arriba hacia abajo, y eso me parece que es muy importante detallarlo, porque esa continuidad
de 43 años, sigue hasta el presente, y lo único que ha cambiado es el nombre de los que tienen a su cargo el peaje, las rutas que vienen tanto de la marihuana, especialmente del Paraguay, o del caso de la cocaína de Bolivia y del Perú, como hoy se ha generado en la Argentina, especialmente a partir del año 98. Sí, perdón. No, quería preguntarte y asociar a esto. Estamos en un debate y en una transformación en todo lo que hace a la administración y el control de lo que se llama el canal troncal Paraná-Paraguay, la hidrovía conocida con ese nombre. Allí, ¿vos pensás que es un colador también vinculado al tema droga, eso? Sin dudas, porque en febrero de este año se dieron 16 toneladas de cocaína atravesando el río Paraná, la cuenca del Plata, el mar argentino, y fue descubierto en Europa. No hay controles. Los puertos que son propiedad del pueblo argentino, pero que está en manos inquilinas, pero nos hacen creer que son las verdaderas propietarias, que son las multinacionales, no permiten ningún tipo de control del Estado. No funciona, allí no funciona el tema aduana, AFIP. Ni aduana, ni prefectura, ni AFIP. Prefectura, nada. Ni nada. Claro, porque terminan subordinadas a las declaraciones juradas de las multinacionales. Las multinacionales le dicen exportamos tanto, importamos tanto y listo. No hay revisión. Pero no habría, digamos, yo entiendo el Estado ausente, el Estado destruido, el Estado... No, pero no es Estado ausente, es Estado corrupto. Cómplice. Claro. Presente en la corrupción. Claro, porque yo lo que digo siempre, acá hablo siempre de narcosoncera. La narcosoncera para mí más habitual es hablar de Estado ausente. No es verdad. El Estado está presente pero de forma corrupta. Nosotros lo que decimos es que estamos ante una realidad que demuestra que hoy la Argentina tiene independencia política para elegir gobernantes, pero no tiene ninguna independencia para manejar la riqueza que produce su pueblo. Somos una semicolonia. Es decir, independencia política, dependencia económica a través de la extranjerización de riquezas. Para eso hay que democratizar la democracia, que para mí es la participación ciudadana dentro del Estado, para dejar de ser un Estado bobo y cómplice y pasar a ser un Estado inteligente, transparente, con participación ciudadana, con la sumatoria de la inteligencia argentina parida y crecida en las universidades públicas. Eso nos parece fundamental. Hay que dejar de ser semicolonia, porque si no, no solamente el gobierno, en lugar de ser nacional y popular, si no lo profundiza, se va a volver antinacional, se va a volver antipopular. Y ese es un drama, porque del otro lado nos espera el fascismo en formato macrista. Carlos, en Rosario, esto que dijiste recién del Estado bobo, ¿sería un mini Estado bobo en Rosario que no puede controlar bajo ningún concepto el avance de grupos como los monos, etcétera, etcétera, etcétera? Y lo que sí, tenés un Estado bobo y cómplice, porque de hecho los monos, o en este caso Alvarado, los que me hacen a mí la amenaza de la gente de Alvarado, es un tipo muy peligroso porque tiene mucho más poder económico que los monos. Acá lo que tenés es que la mitad de estas bandas son siempre narcopoliciales. Ahí tenés la pata del Estado corrupto. Pero después hay otra más, que es el que se encarga de lavar el dinero. Porque la sangre derramada está en los barrios, y es de pibas y de pibes. Pero el dinero se lava en el centro. Hay empresarios, hay abogados, hay escribanos, hay economistas y hay dirigentes políticos. Carlos, este personaje que nombraste es el que ametralló, los que ametrallaron la casa de Bonfatti. No, esos tenían que ver con otra banda del norte de la ciudad de Rosario. En aquel momento el que hizo todo eso terminó asesinado después con los años, pero era en la parte de la zona norte de la ciudad de Rosario y no estaba vinculado con Alvarado. Era otra. ¿Cuántos grupos hay? 4 grandes que nosotros denunciamos en el año 2013, los monos en la zona sur, Alvarado en el centro de la ciudad de Rosario, los pillines vinculados a la barra brava. Los pillines eran de la barra brava de Newell, ¿no? ¿O de Central? No, de Central. Claro. Los pillines de Central. Y después, por último, los que estaban en el oeste vinculados con Luis Medina, que es uno de los asesinados
en el trayecto de la autopista Rosario-Buenos Aires, muy cerquita de la salida donde hay un hotel casino de los más imponentes de América Latina. Ese fue en el mismo año, a 3 meses solamente de distancia de esa balacera contra la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti, en el mismo año, 2013. El año 2013 es patético para nosotros porque se produjeron 264 asesinatos y fue allí, a partir de ese momento, en donde se desbandó la carrera de venganzas permanentes. Por eso es tan tremendo lo que fue ocurriendo. A partir de ese momento, esas 4 bandas que yo decía, se empezaron a subdividir, con lo cual esa subdivisión terminó siendo en realidad una multiplicación de bandas, de pandillas, cada vez integrado por gente más joven, que se hacen cada vez más violentas, porque de esa manera creen que a mayor violencia, mayor rapidez para hacerse dinero, y hoy tenemos escenas tremendas en donde se dispara a bebés que son puestos como escudo por algunas mamás y algunos papás, y la cosa se ha vuelto densa, realmente muy densa. Pero tiene que ver con eso, con un aditamento. Hay que tomar conciencia que estamos hablando igualmente de bandas de narcomenudeos, bandas narcopoliciales de narcomenudeo. Es decir, lo último de la cadena de la comercialización. Claro. Todavía no hemos visto los eslabones superiores, los exportadores, los importadores. Eso es lo que nos está faltando. Todavía no hemos llegado a eso. Y así todo, no son muchos sectores políticos los que hablan de estas cosas. Ahora es interesante lo que contás, porque nosotros sacamos con Eduardo hace 3 semanas un juez del narcotráfico, el que metió preso a Segovia, al mexicano, y nos contaba de variadas mafias, serbias, colombianas, mexicanas, peruanas, bolivianas, pero vos estás hablando específicamente de cosas autóctonas, ¿no? De cosas rosarinas. Sí, porque esto tiene que ver con algo que sí tiene un anclaje en la matriz histórica económica de Sudamérica. Habrás escuchado decir, a mi entender con muchísima ligereza y más con la idea de hacer un espectáculo y no periodismo de verdad, que Rosario tiene similitudes con Sinaloa de México o tiene relación con Medellín en Colombia. Nada que ver. Lo que sí tenemos parecido por la propia matriz económica productiva es con San Pablo. San Pablo en la década del 60 era la cabecera del primer cordón industrial más importante de América Latina. El segundo era Rosario. El cordón industrial del Gran Rosario era el segundo, años 60 y años 70. Cuando en San Pablo las políticas neoliberales de los años 90 arrasan con ese perfil industrial, ferroviario que tiene San Pablo, aparecieron los agujeros negros de la desocupación y ahí el sistema metió el narcotráfico y las armas. Desde entonces, desde San Pablo, los principales grupos narcos de San Pablo manejan la cosa de la cárcel. El Comando Bermelo, Fernandino Beiramar y compañía, ¿no? Claro. Claro, y Primer Comando Capital, es impresionante. Claro. Eso sí es la matriz que vemos en Rosario. Rosario hoy es una ex ciudad obrera, ex ciudad industrial, ex portuaria, ex ferroviaria, y nos quedó entonces esos agujeros negros de la desocupación en los barrios, en donde el capitalismo mete 2 de sus arterias principales, armas y narcotráfico. Ese es el drama que tenemos. Y los sectores políticos no han hablado de esto, los mayoritarios. Por eso el drama además tiene la imposibilidad de ser pensado, porque no se dicen estas cosas. Bueno, Carlos, la verdad, muy impactante, muy impresionante lo que decís. Seguramente lo vamos a seguir. Y bueno, te agradecemos muchísimo esta participación en política de Estado. Te hago una pregunta ingenua. El juez, no tan ingenua, si se quiere. El juez que sacamos, Claudio Gutiérrez Lacarco, anda con 4 custodios. ¿Vos andás por la calle libremente? Sí, totalmente. Totalmente. ¿Quién te va a custodiar? ¿La propia policía que forma parte de las bandas? No lo quiero. Bueno, Carlos, realmente, gracias. Realmente muchas gracias y bueno, te vamos a tener en la agenda, ¿no? Porque es un tema del que no se habla, o como decís vos, se habla folclóricamente. Vos sabés que yo quise traer a los autores del libro Los Monos al otro programa que tenía hace 2 años y no quisieron salir de Rosario para venir para Buenos Aires.
No, mira vos, son dos periodistas extraordinarios, muy buena gente. En algún momento seguramente lo van a poder hacer. Bueno, muchísimas gracias por esto y Gracias. vamos a volver a charlar con vos sobre toda esta problemática. Gracias. Cuando quieran, hasta cualquier momento. Bueno, llegamos al final, realmente un programa salado, con todo lo que tenía que tener. Salado, picante y algo más. Y algo más. Celebro profundamente que se te haya ocurrido, que se te ocurrió, porque se me había ocurrido a mí también. O sea, quiere decir En que realidad, ya... a mí me soplaron en el oído, no voy a... Bueno, voy pero a te decir, gustó la idea. Me gustó la idea, claro En que lugar sí. del pelotudo de la semana, el sonso de la El semana. sonso, vamos Jaureche todavía. Jaureche todavía. La soncera de la semana. Y esta semana lo pongo yo. El sonso, el pelotudo, el imbécil, el inútil, es Miguel Pichetto. ¿Te gusta? ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Y la semana que viene me voy a ocupar todo el fin de semana, aparte de los dos invitados que hablamos, de tratar de invitar a Eduardo López. ¿Cómo puede ser que un tipo que fue presidente de la Cámara de Senadores, etcétera, 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 diga que la culpa de todo lo que está pasando en la Argentina y que la Argentina está así por culpa de los infectólogos? Claro, pero no existe la enfermedad, no existe la infección, no existe la pandemia. Te juro, Eduardo, lo escuchaba yendo a la mañana al club. Digo, yo no puedo creer. No, es que la verdad, hay muchos opinólogos ligeritos en la Argentina, ¿no? Y lo peor es que mucha gente escucha o ve y se confunde, porque no todo el mundo tiene el deber de estar informado o tener conocimiento de todo. Es funcionario Pichetto, ¿no? No. ¿No es funcionario? Sí, tiene algún cargo. ¿Qué no? Son los macristas residuales. Sí, claro. Bueno, sos un sonso, Pichetto. Más todo lo que dije al principio. Realmente no me mereces respeto. Antes tenías un bulín cerca de Esparza donde grabábamos. Ahora vivís a 2 cuadras de la Plaza Vicente López. Sería un placer encontrarte. Sos un gran sonso. Nos vamos. Nos vamos. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Sufrimos como todos la incertidumbre. Pero de todas maneras, creemos que, como dijo Eduardo el primer programa, esto lo arreglamos entre todos o no lo arreglan nadie. ¿No es cierto? Lo vamos a arreglar. Chau. Nos volvemos a ver el próximo sábado a las 19 por Somos, Canal 7 Cablevisión o 517 de Flow para todo el país. Y YouTube, ¿no? Y YouTube.